Bueno, de parte del equipo diocesano de animación pastoral, sean bienvenidos a nuestro segundo día de formación. Ojalá y saliéramos expertos, no solamente en aprender la metodología, sino en la espiritualidad que la sustenta, que es el motor de nuestro plan diocesano de pastoral, la espiritualidad de comunión puesta al día a nuestra vista por el Concilio Vaticano II, al definir a la Iglesia pueblo de Dios, recogiendo la tradición bíblica, y en ese regreso a las fuentes, pues tratar de vivir nuestro ser de iglesia, impulsado siempre por el Espíritu Santo, para vivir la vida nueva de Cristo resucitado. Como decía San Pablo el domingo, él nos recordaba que pues hay que vivir, es vivir en Cristo, vivir de acuerdo a nuestro ser, imagen de Cristo, ¿eh? Entonces, con esta bienvenida, vamos a darle la palabra a la señora Rocío Spiller, de Puerto Vallarta, miembro de la EDAP, que nos va a dirigir la oración de esta tarde. Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Noches ya acá en Vallarta, un poquito más oscurecido. Vamos a dar inicio a nuestro momento de oración para llevar este día, ponerlo en las manos de nuestro Padre Dios. Vamos a llevar la oración tomando del texto bíblico de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 4, versículo 7. Escuchamos: queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Palabra de Dios. Tomando el día de ayer con la introducción que se nos hacía para iniciar nuestra formación, amados hermanos, sacerdotes, religiosas, laicos que estamos presentes, pongamos a Dios nuestro Señor este momento donde nos guía el amor, la caridad hacia nuestros hermanos, para llegar a esa misión de nuestra iglesia que nos impulsa con la fuerza del Espíritu Santo, llevándonos a buscar en el amor, en la caridad, en la fe y en la esperanza, guiados por nuestro Padre Dios, a buscar esos mejores caminos, a buscar la guía del Espíritu Santo para dar respuesta a los pasos que se están dando en nuestra diócesis, con el soplo del Espíritu Santo, buscando pues esa comunión, esa espiritualidad de la comunión que nos lleva a ver en el hermano su necesidad, que nos lleva a ver en cada lugar, en cada situación, el amor de Dios, porque todos los que estamos colaborando es lo que nos guía, lo que nos mueve, lo que nos impulsa a dar esa respuesta, pensando pues en esa misión de evangelización con la fuerza del amor de nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, buscando pues esa comunión, un caminar de comunión. Nos apoyamos también en este momento de oración en la encíclica del Nuevo Milenio Ineunte, al comienzo del Nuevo Milenio, en el número 43, donde buscamos esa espiritualidad de la comunión, pensando también que es también la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas
que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones, sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y crecimiento. Espiritualidad de la comunión es pues precisamente como cuerpo místico, saber que por tanto ser uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad en el amor de Cristo, que es el que nos mueve, que es el que nos guía, que es el que nos impulsa con ese amor y fuego que nos da en el corazón nuestro Señor a través de la gracia de su Espíritu Santo. Dispongámonos pues este día, este momento, para compartir en el amor todos los que estamos aquí, guiados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Rocío. Con esta oración motivado siempre por el Espíritu Santo, ya sabemos que es el Espíritu Santo el que conduce a la iglesia, el Espíritu Santo el que construye la iglesia, el Espíritu Santo el protagonista en la misión de la iglesia, de tal modo que, bueno, pues es con el Espíritu Santo con quien nosotros tenemos que abrir el corazón, la mente, para impulsar la renovación de nuestra iglesia diocesana. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, recordando un poquito lo del día de ayer, ¿cuál es el tema principal? Es la renovación pastoral de la diócesis de Tepic a la luz del Concilio Vaticano II. Y el día de ayer veíamos cómo la eclesiología brota del Concilio Vaticano II es una eclesiología de comunión, la cual para poder realizar nosotros una renovación a la luz del concilio, pues hemos de conocer en qué consiste la iglesia comunión y como decía el señor Cuervo, no basta solamente conocer, sino impregnarse de su espiritualidad para vivirla en nuestras vidas. Todo esto pues a la luz del Concilio Vaticano II, que el día de ayer veíamos cómo va marcando el rumbo, y que a partir de ahí pues el magisterio de la iglesia universal, la iglesia latinoamericana, la iglesia mexicana y la iglesia local, se ha ido dando ese desenvolvimiento de las directrices del Concilio Vaticano II. En ese sentido está la realización de nuestro plan diocesano de pastoral en la búsqueda de la renovación de la iglesia en este territorio que conforma la diócesis de Tepic. Y en toda planeación, bueno, no sé cómo para alcanzar a leer todo. Bueno, en toda planeación
lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la realidad tal como aparece como punto de partida. Esta realidad para confrontarla con el ideal a alcanzar, escudriñando esa realidad para descubrir en esta realidad qué es lo que impide, frena, imposibilita su transitar hacia el ideal. Y una vez identificados los impedimentos a través de un diagnóstico, hacer un proyecto que superando dichos impedimentos la haga avanzar a una situación deseada. En la metodología prospectiva, este proceso está compuesto de 4 pasos a los que llamamos modelos y que así los tenemos también titulados en los libros del Plan Diocesano de Pastoral. 2 libros para el modelo de situación, un libro para el modelo ideal, un libro para el modelo de diagnóstico y un libro para el modelo operativo. Estos son los componentes en la metodología prospectiva, componentes de un plan. Hoy vamos a ver la fase inicial en el plan en cuanto a la metodología prospectiva. ¿Cómo se elabora un plan desde la metodología prospectiva? Y es el planteo del problema. Y vamos a ver estos 5 puntitos el día de hoy de una manera ligera, porque luego estos mismos puntos nos van a dar la pauta a la próxima profundización que vamos a hacer para el modelo de situación. En primer lugar, algo que tenemos que tener en cuenta es la delimitación del objeto de la planeación. Ahorita vamos a ver su desarrollo. El planteamiento inicial de la situación bajo su aspecto insatisfactorio en esta metodología prospectiva y una primera aproximación del problema fundamental. Además, no basta con ver el problema, sino que hay que ver unas líneas, definir unas líneas de un futuro estado de cosas que comportaría la solución del problema. Y desde ahí, irnos a las teorías, principios y criterios que orientan la búsqueda de la solución. Son los 5 puntitos que vamos a desarrollar el día de hoy. En cada uno de estos puntos, en cada paso del desarrollo de la planificación en la metodología prospectiva, está compuesta de estos 4 momentos que casi hay que tenerlos presentes en la memoria. El sentido metodológico, es decir, en aquello que queremos nosotros lograr en cada título, ¿cuál es el método más apropiado para ese paso? Entonces, buscar el método que mejor nos favorezca a la búsqueda del fin. El método para realizar eso que queremos. Luego, a través de un sentido teológico espiritual, no estamos viendo la realidad nosotros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un empresario. El empresario a lo mejor va a ver la realidad desde el punto de vista de su ganancia económica. Nosotros lo vamos a ver desde el proyecto de Dios, vamos a ver la realidad, desde el plan de Dios. Por eso es necesario impregnarse un poco del plan de Dios desde la eclesiología de comunión. Y luego viene ahí también una actitud que es personal de quien está realizando este proyecto. Es una actitud espiritual con la cual vivir este paso, siempre teniendo en cuenta la permanente necesidad de conversión personal. Entonces, como estamos en las cosas de Dios, es decir, en el proyecto de Dios, pues no podemos ver el proyecto de Dios en el mundo, sino desde una actitud espiritual que nos ayude a vivir el momento, el paso que estamos dando. Y una vez ya después de esto, pues es adentrarnos ya a la metodología, es decir, a hacer lo que vamos a hacer en el método que hayamos elegido
en ese discernimiento del principio, el sentido metodológico. Una primera aproximación a la realidad. Les decía, pues, vamos a ver la realidad desde la mirada de la fe, es decir, desde el proyecto de Dios, desde el proyecto del reino de Dios. Siempre vamos a tener en el horizonte el reino de Dios, porque es lo que queremos hacer, que el reino de Dios se haga acontecimiento en este territorio que ahorita vamos a definir, aunque ya está definido, pero que tenemos que verlo como paso metodológico. Bien, en esta primera aproximación a la realidad están en germen los 4 modelos que presenta esta metodología y que los acabamos de enunciar. Es el modelo de situación, el modelo ideal, el modelo de diagnóstico, el modelo operativo. Por esta razón, se puede decir que el punto de partida, condiciona el análisis posterior, a la vez que ofrece elementos para los otros pasos. El Papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, les dijo a los participantes que solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado, realmente humano. Bien, en esta fase, pues, de primera aproximación al problema fundamental, en el primer punto dijimos definir, delimitar el objeto de la planeación. Antes de comenzar un proceso cualquiera de planificación, es necesario tener en cuenta, tener claro, primero, qué se quiere planificar, es decir, cuál es el objeto sobre el cual se va a hacer un proyecto, un plan. En este caso, el objeto nuestro es la diócesis de Tepic en su totalidad. Si quisiéramos nosotros planificar una de sus partes o uno de sus componentes, tendríamos que limitar al objeto. Es decir, por ejemplo, si quiero yo planificar solo una parte, es decir, una parroquia de la diócesis de Tepic, tengo que estar desde el principio claro en el objeto bien delimitado, para no divagar. Si quiero también, a lo mejor, planificar solo un aspecto del conjunto, como podría ser la pastoral juvenil, bueno, pues tengo que solamente abocarme a la pastoral juvenil. Eso es tener claridad en cuanto al objeto. Pero también qué resultado quiero obtener en esta planificación. Es decir, cuál es el objetivo que pretendo, ya sea al planificar la pastoral del conjunto o solo de una parte del conjunto. Y una vez que tengo claro el objetivo, es decir, qué es lo que quiero lograr, voy a buscar el método que más me va a favorecer de acuerdo a lo que quiero planificar. Si es todo el conjunto, ¿cuál método me favorece? Si es una parte del conjunto, ¿cuál método me favorece? Entonces, una vez que se tenga claridad en cuanto al objeto a planificar, claridad en el objetivo a conseguir, elegido el método a aplicar, la prospectiva, en la metodología prospectiva, se procede con la primera fase del planteo del problema. Es en el que ahorita estamos ingresando en este tema del día de hoy. Bien.
Ay, no sé cómo. Bueno, bien, les decía que cada uno de los puntos que vamos a tratar tiene 4 pasos, 4 componentes a través de los cuales vamos a acercarnos. Entonces, en esto de definir lo que quiero para acercarme, para un primer acercamiento, ¿cuál es el sentido metodológico? Es decir, el punto de partida de la planificación prospectiva consiste en una primera identificación del problema fundamental. Entonces, voy a identificar en mi realidad ahora qué me impide ser lo que quiero ser. Aquí se ponen en evidencia las insatisfacciones de la presente situación para poder formular una primera hipótesis sobre el mal que hay que curar. Esta es la primera apreciación del problema. Luego, después voy a identificar, una vez que tengo una apreciación primera del problema, algunas líneas hacia una posible solución. La reflexión doctrinal que oriente la búsqueda de la solución ideal. Es decir, ya la misma caída en la cuenta de un problema me pone a mí en posibilidad de buscar una solución y a la vez impulsar la reflexión doctrinal que me impulse a lo que quiero, pero desde el proyecto de Dios. Ese sería un primer paso. Un segundo paso es el sentido teológico espiritual. El punto de partida para la acción profética es la percepción. Es decir, apenas estoy percibiendo las insatisfacciones. Esto me da todavía una percepción que es intuitiva, un tanto confusa, de que una determinada situación no corresponde al plan de Dios. ¿Con qué actitud voy yo a vivir este paso de un acercamiento a la realidad? En primer lugar, con la esperanza cristiana que hace al creyente ver y experimentar frente al problema esa fuerza pascual que la moverá a pasar de lo que es menos vida a lo que es más vida. Acuérdense que decíamos el día de ayer, nos hemos de acercar siempre a la realidad, la esperanza cristiana de que Dios nos tiene preparado siempre un futuro mejor y que ese futuro mejor implica nuestra colaboración. ¿Con qué metodología voy yo a buscar acercarme a la apreciación del problema? Pues hay unos pasos para determinar y delimitar el planteo del problema. En un primer inciso tenemos el planteamiento inicial de la situación bajo su aspecto insatisfactorio. Ahorita vamos en otro puntito, vamos a ver cómo vamos a darnos cuenta de los aspectos de insatisfacción. En un segundo inciso, una primera apreciación del problema fundamental. Esto se va a ir repitiendo en las exposiciones siguientes, de tal modo que podamos ir llegando cada vez a los pasos bien concretos. Después de esta primera apreciación, definir líneas o encontrar líneas de un futuro estado de cosas que ya están presentes en germen en el mismo problema. Enseguida vamos a ver cómo identificar esas líneas de futuro mejor que están en germen en el problema o en las insatisfacciones. Luego, enunciar las teorías, principios y criterios que orientan la búsqueda de una solución.
Aquí entramos ya en un plano así como más científico. Nos va a marcar a nosotros un poco más el llegar a un ideal bien sustentado. Bien, ese sería en cuanto al primer punto, es como definir. En este segundo punto, bien, en este segundo punto es el planteamiento inicial de la situación bajo su aspecto insatisfactorio. Es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las insatisfacciones? Y cómo desde las insatisfacciones vamos a ver qué hay en el fondo de esas insatisfacciones. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay esa insatisfacción en los aspectos o categorías que vamos a ver? ¿Cuál es el sentido metodológico en este paso del planteamiento inicial de la situación? En primer lugar, todavía no es un análisis propiamente dicho. Es constatar signos que revelan malestar. A veces nosotros vemos personas, decimos, se ve muy amarillo, ha adelgazado mucho. Hay signos que revelan que algo anda mal. Son signos que se ven. Es detectar a nivel de lo que se percibe los síntomas de un mal. Y pues a través de lo que se percibe, llegar al fondo del por qué se manifiestan esos signos de mal. El siguiente paso, el sentido teológico y espiritual para este planteamiento inicial de la situación. Manifestar las insatisfacciones es un modo indirecto de dar expresión a signos que anuncian y anticipan esta mejor realidad cuya venida esperamos. Acuérdense, la esperanza, siempre la esperanza cristiana. Actitud personal con la cual hay que vivir este paso. Bueno, cuando se revelan las insatisfacciones, no es con ánimo de acusar a nadie. Ay, es que se ve bien amarillo, pues ha de tener diabetes, enflacó tanto y mira, a lo mejor ya se le dañaron los pulmones. Y es que tiene la culpa, mira, si almuerza una coca y 2 panes. ¿Verdad? Entonces, no se trata de hacer juicio ni de acusar, sino al revelar esas insatisfacciones es con la intención de iniciar la renovación y promover el cambio porque la salvación es posible. El presente está siempre abierto a un futuro mejor. Es la actitud con la cual acercarnos al planteamiento inicial de la situación. ¿Con qué metodología? ¿Cómo aplicar para detectar las insatisfacciones? Bueno, como método, hacer un listado de las insatisfacciones relacionadas con la situación que está bajo examen, que es Diócesis de Tepic. Y hacer la lista tal como aparecen a primera vista. Insatisfacciones por categorías. Por ejemplo, una categoría en relación a las actividades. ¿Qué insatisfacciones numeramos respecto a lo que se hace en la pastoral? Insatisfacciones con respecto a los métodos y procedimientos que se usan. Insatisfacciones
los destinatarios de la acción, insatisfacciones de los agentes de pastoral o personas responsables, y también insatisfacciones en relación a las estructuras y a la organización. Entonces ya ese es un primer paso metodológico que nosotros habíamos ya hecho discernimiento en el primer paso, que es el sentido metodológico. No estamos haciendo un análisis, estamos detectando las insatisfacciones en cada una de estas categorías. El quehacer, la forma, las personas y las estructuras. ¿Tendrás un billete de 500? Luego, como siguiente inciso, es mirar hacia atrás, pero de una manera muy simple, no de una manera científica o profunda. Una visión somera de las causas que generan o generaron esta situación insatisfactoria. Por ejemplo, con respecto a las actividades, una de las actividades en la pastoral, pues es la liturgia. A lo mejor en cuanto a las insatisfacciones, ay, es que el padre da las misas bien largas y aburridas. ¿Ya? Bueno, hay que mirar un poquito más a las causas que generan esta insatisfacción, ¿ya? De una manera somera, solo somera, ¿ya? Y juntamente con mirar hacia atrás es mirar hacia adelante. Una visión somera de las consecuencias que se seguirán o se darán en caso de no resolverse esta situación insatisfactoria. Todavía es una mirada simple de la realidad, sencilla, no es todavía una mirada profunda. Bien. Pasamos al punto número 3. Una primera apreciación del problema fundamental. Ya hicimos el listado de insatisfacciones en cada una de las categorías, en lo que se hace, en cuanto a las personas, agentes y destinatarios, en cuanto a los métodos, en cuanto a la estructura. Pues ahora vamos a profundizar un poco más. Sentido metodológico de este paso. Las insatisfacciones, vamos a pasar al problema. El propósito es analizar esos datos que a simple vista salen así de manera sencilla, desde un nuevo enfoque, nos permita descubrir cuál es el problema que lo está originando. Es decir, miramos hacia atrás de una manera somera a ver qué es lo que está provocando esta insatisfacción, qué es lo que está debajo. Entendemos por problema. Entendemos una necesidad, una dificultad, un obstáculo o un foco crítico. Un problema se identifica a partir de las repercusiones, el impacto que ejerce en el ámbito que consideramos. El ámbito que consideramos puede ser el conjunto o una parte del conjunto. Cuando todas las partes y el conjunto se ven afectados, el problema que se maneja ya no es uno de tantos problemas, sino que ha sido identificado el problema fundamental en una primera apreciación. Es decir, de acuerdo a las repercusiones, es lo que invade todas las categorías. La insatisfacción. Invade lo que se hace a las personas, agentes y destinatarios, al modo de hacerlo, método, a las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que afecta a
para que surjan esas insatisfacciones. Ya tenemos una primera apreciación del problema fundamental. ¿Qué es lo que está desatando todas esas insatisfacciones? Sentido teológico espiritual. Descubrir un punto crítico o un problema es también reconocer inicialmente la necesidad de su solución. Dios actúa en la historia humana, nos muestra que la salvación es una posibilidad real. Actitud personal con la cual vivir este paso. En primer lugar, es una actitud penitencial. Reconocer en primer lugar que algo anda mal, que algo no funciona. Que hay la posibilidad de solucionar porque el poder de Dios es eficaz. Y por eso me esfuerzo en solucionarlo, y al esforzarme en solucionarlo, entro en un proceso de conversión. Entonces, actitud espiritual con la cual vivir este paso, penitencia y conversión. ¿Con qué metodología? Bueno, pues si tengo las insatisfacciones de todo lo que es actividades, de esas insatisfacciones, a ver, a las actividades, ¿cuál es el problema común a las actividades que está provocando esa insatisfacción? ¿Cuál es el problema común a los agentes que está provocando esa insatisfacción? Entonces, formulo por cada categoría de las antes mencionadas un problema parcial. Este es el problema que está de fondo en los agentes. Este es el problema que está de fondo en los destinatarios. Entonces, formulé un problema en una primera apreciación, nada más por la manifestación de las insatisfacciones. Teniendo en cuenta los problemas parciales de cada categoría, voy a descubrir las coincidencias que hay entre una categoría y otra categoría para formular el problema fundamental. Es decir, ¿cuál es el problema grande que desata el problema en cada categoría y que se manifiesta en insatisfacciones? Y luego voy a verificar las repercusiones, a ver, de seguir así, sin buscar alguna solución a estos problemas. ¿Qué repercusiones voy a tener en el conjunto o en una parte del conjunto? Y luego ya se redacta el problema fundamental. Es decir, esto es lo que está afectando el conjunto y todas sus partes. Yo puse ahí esa imagen porque en el problema fundamental de las diócesis de Tepic, en el fondo está la crisis de identidad. Bien. Punto número 4. Ya tengo más o menos visto de una forma quizá somera, pero que ya me indica algo, qué líneas de futuro, de un futuro estado de cosas que comportaría la solución del problema. Todavía no estoy buscando las soluciones concretas, sino voy a buscar las líneas que me van a dar la pauta para que yo busque la forma de combatir este problema. ¿Con qué sentido metodológico? Bueno, ¿qué discernimiento voy a hacer? Una vez formulada esta primera apreciación del problema, nos dedicamos a buscar unas primeras pistas de solución. Pistas de solución como lluvia de ideas. Luego, en su sentido teológico espiritual, pues sabemos en toda situación, problema, reconocemos
la presencia operante de Dios, que empuja esa realidad hacia la salvación. Toda la creación está expectante de su plena manifestación, dice San Pablo. ¿Con qué actitud espiritual voy a vivir yo esta búsqueda de líneas de un futuro estado de cosas que me lleve a la solución del problema? En primer lugar, con una actitud de búsqueda sincera de los signos de la salvación ya presentes, la situación problema. ¿Con qué metodología? ¿Cómo le voy a hacer? Para realizar este paso, pues voy a también, así como hice un listado de insatisfacciones por categorías, ahora hay que hacer un listado de aspiraciones por categorías. ¿Estás insatisfecho en esto? Bien, a ver, ¿cuáles son tus aspiraciones o las aspiraciones en relación a lo que se hace en las actividades? ¿Cuáles son las aspiraciones en relación a los métodos y procedimientos usados? ¿Cuáles son las aspiraciones de los destinatarios de la acción? Aspiraciones de los agentes o personas responsables. Aspiraciones en relación a las estructuras y a la organización. Ya tengo otro listado. No solamente el listado de insatisfacciones, sino también ahora el listado de aspiraciones. Me va a ir dando la posibilidad de definir líneas, todavía líneas para la búsqueda de la solución. Y como punto número 5 de esta primera fase es pues elaborar, buscar teorías, principios y criterios que orienten la búsqueda de la solución. Oye, mi amor, ¿dónde está la otra? Sentido metodológico. En este paso se trata ahora sí ya de realizar una reflexión doctrinal en relación a la realidad bajo examen y a las líneas de solución sugeridas en el paso anterior a través de las aspiraciones que brotan de las aspiraciones. Sentido teológico espiritual con el cual realizar este paso. Bueno, pues en primer lugar desde el plan de Dios, en fidelidad a su palabra, fidelidad al ser humano en sus necesidades más profundas. Por eso la reflexión doctrinal vendrá desde la palabra de Dios y a partir de ahí pasando por el magisterio de la iglesia. Actitud espiritual con la cual hay que vivir este paso. En primer lugar, es un momento de honestidad intelectual. Exige humildad para entrar en un proceso de búsqueda sincera. Es decir, no solamente voy a maquillar una realidad. Humildemente me pongo en las manos de Dios en mi proceso de conversión y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a buscar desde el proyecto de Dios, ayúdame a buscar sinceramente cómo solucionar esto. ¿Con qué metodología? A partir del problema fundamental que ya vimos es el que está debajo, que afecta al conjunto y las partes, a partir de las líneas de solución que aparecen de las aspiraciones, se identifican los temas que hay que profundizar e investigar. Si es eclesiología, si es acudir también a los que se encargan así del estudio científico de realidades, entonces todo eso. Definir el objetivo del estudio e investigación. ¿Qué queremos con este estudio doctrinal? Seleccionar expertos, documentos y bibliografía. ¿Quién nos va a dar la eclesiología de comunión del Vaticano II? Fulano de tal. Ah, muy bien. ¿Qué documentos ocupamos?
Mínimo, la Biblia. Si es posible, la Lumen Gentium. Si es posible, los documentos, magisterio que tengamos de la Iglesia Universal, los documentos de las conferencias del Episcopado Latinoamericano, documentos, bibliografía, numerar más apoyos que nos pueden ayudar a profundizar en la doctrina. A partir de eso, de ya tener definido eso, elaborar un plan de trabajo. ¿Cuándo vamos a tener los cursos? No, pues de tal fecha a tal fecha. ¿Quién se va a hacer responsable? Fulano de tal va a encargarse de esto. Elaborar el plan de trabajo y también la logística. Luego el resultado del trabajo se expresa en forma de síntesis, en un conjunto de principios. Ya no son las líneas solamente, y ahora surgen los principios. Principios establecidos en la letra F, ahora se traducen en criterios de discernimiento. Vamos avanzando cada vez más en la profundización del acercamiento a el problema fundamental en una primera vista. Bien. Bueno, si tuviéramos que resumir, porque ya estamos cerrando, esto que hemos visto hasta ahora, esta primera aproximación la resumimos de esta manera. Tener en cuenta siempre las luces. Luego, las sombras o insatisfacciones en cada una de las categorías, desde la realidad social que vive el pueblo en su conjunto, lo que se hace, desde los responsables de la acción pastoral, agentes, insatisfacciones desde los servicios que se ofrecen, insatisfacciones desde la forma que se ofrecen los servicios, insatisfacciones desde la estructura, organización. De ahí dijimos que de cada insatisfacción, de la lista de insatisfacciones, va a verse qué es lo que está en el fondo, el problema parcial, desde cada una de estas categorías. Bien, una vez que tenemos los problemas parciales, vamos a dar el siguiente paso. Una primera hipótesis del problema. ¿Qué es lo que afecta el conjunto? O sea, que afecta en primer lugar toda la parcialidad, pero también todo el conjunto. ¿Qué repercusiones o trascendencias tiene este problema que está en el fondo desde las personas, quienes se ofrece, quienes lo ofrecen, agentes y destinatarios, desde los servicios y cómo se ofrece, desde los organismos, instituciones y estructuras? ¿Qué líneas de acción o solución brotan? Pues hay que preguntar también a cada uno de los que participan o de los que forman el conjunto, cuáles son sus aspiraciones. Y de las aspiraciones brotan las líneas de acción y solución, teniendo en cuenta siempre las luces. No todo está mal. Y siempre esas luces, a las líneas de acción en relación a las personas, a los servicios y a los organismos. Y llegar a los principios doctrinales, que es el último paso que acabamos de ver ahorita. Es decir, vamos a ir poco a poco adentrándonos en el problema fundamental una vez visto en una primera formulación, es lo que nos va a ayudar a dar el siguiente paso, que es elaborar con todos esos datos el modelo de diagnóstico. Y si tienen su libro, el modelo de diagnóstico, no, el modelo de situación. Si tienen a su mano el libro número 2 del modelo de situación, en la introducción comienza diciendo: en asambleas eclesiales de zona, animados con la fuerza de Aparecida y el esfuerzo por hacer vida al modelo de iglesia que nos presenta el Concilio Vaticano II,
En un ejercicio sereno de oración y análisis, expresamos una serie de insatisfacciones en nuestra manera de ser y de nuestra manera de actuar desde la pastoral, que impiden a la iglesia de Tepic cumplir con su misión y reflejar satisfactoriamente ese modelo que la iglesia del concilio quiere ser. Las insatisfacciones que brotaron constituyen un cúmulo de datos que ayudaron a reconocer los síntomas de un mal, detrás de los cuales se esconde o anida el problema fundamental que queremos definir. Estas insatisfacciones se analizaron y se separaron por temas. A cada lista le llamamos lista temática, es decir, las categorías. A cada lista temática se le definió su núcleo problemático. El problema de esa categoría, que está en el fondo de todas las insatisfacciones. El núcleo problemático es aquella dificultad, necesidad, obstáculo o punto crítico que está relacionado con todos los síntomas dados y constituye el fondo común o la causa de todos o la mayoría de ellos. Este se redactó en una sola frase. Formulados los núcleos problemáticos, uno por cada lista temática, se procede de forma análoga a la formulación del problema fundamental en su primera hipótesis o aproximación. Esta formulación se logra por medio de una sola frase o párrafo que expresa el problema fundamental que subyace a los núcleos problemáticos. Es un punto de partida en nuestra búsqueda de un proyecto de renovación diocesana. Ayuda a una primera aproximación al problema fundamental de la pastoral diocesana y nos abre a la búsqueda de propuestas, de solución que respondan a las aspiraciones y valores subyacentes en esas insatisfacciones. Este ejercicio de acercamiento a la realidad queda recogido en las partes de este documento, libro 2 del modelo de situación, que es lista de los principales problemas detectados, insatisfacciones, crisis, carencias, núcleos problemáticos sacados de las listas de los problemas, el problema fundamental de la pastoral en su primera aproximación y las líneas de solución o vías de salida. Estamos apenas teniendo un primer contacto con esta realidad. Bueno, y estos serían los puntos del tema de hoy, en la primera fase del modelo de situación. En los días que siguen vamos a profundizar estos mismos aspectos, profundizarlos para tener una conciencia más clara de nuestra situación. Y pues con esto yo termino. No sé si esté conectado el vicario general, señor obispo, que pudieran, no sé, dirigir algunas reacciones, o alguien quisiera primero voluntariamente decir, a ver, yo opino esto, yo pienso esto. Esto, los que participamos en la elaboración del plan ya lo habíamos hecho. Estamos recordando porque hay que actualizar nuestro modelo de situación del plan diocesano de pastoral, porque el que está plasmado en los libros es de antes del 2010. Entonces, si alguien quisiera, no sé, expresar algo o a lo mejor, miren, el modelo prospectivo es un poquito complicado, pero se va a ir clarificando conforme vamos avanzando en el modelo de situación en esta semana. ¿Alguien desearía expresar algo o cerramos? Bueno, su servidor, el obispo Luis Artemio, una vez más, muchas gracias, Padre Francisco, y creo que pues ha sido la exposición muy clara
sobre todo el último esquema, que es un resumen en donde así en breve decimos por qué ver la situación, y sobre todo la situación a partir de las insatisfacciones, tanto de las personas, de los agentes, como de las estructuras, las organizaciones, en fin. ¿Por qué? Pues porque precisamente esas insatisfacciones no responden al plan de Dios. Así de sencillo. Pero en la misma insatisfacción hay un anhelo de mejorar esa situación. Por decir algo, México vive en la violencia. Es una situación, pero hay un anhelo, queremos vivir en paz. Y así, etcétera. En la familia, pues hay mucha violencia también. Bueno, hay muchos divorcios. Y eso crea daños tanto a la pareja como a los niños. ¿Cuál es el anhelo? Que la pareja se ame. Son las aspiraciones. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Y claro, como dijo el padre, se sacan todo un listado a partir de lo que la gente va expresando. Lista de insatisfacciones, pues se hacen listas y se busca como el problema de cada lista, el problema base, para no llamarle, de cada lista. Y de esos problemas lista decíamos, ¿cuál es el cabecilla de esos problemas? Y de ahí sale el núcleo, el problema fundamental que se expresa. Pero también viene las aspiraciones, el otro enlistado, y sobre todo ver el plan de Dios. Dios puede cambiar esa realidad. ¿Cómo? Cambiando nuestros corazones. Y nosotros podemos colaborar para mejorar la realidad, empezando a pensar en hacia futuro. Si no cambiamos esto, pues vamos a caminar cada vez más mal. Voy a poner un ejemplito. Creo que a partir de las elecciones se analizó la realidad de México, donde se estaba concentrando el poder en una sola persona, llámese presidente, o en solo grupo, llámese en el Congreso. Entonces, si seguimos así, vamos a llegar a una dictadura. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues votar para que se equilibre el poder, y creo que gracias a Dios al menos se logró en lo federal, y ya no se puede cambiar la Constitución al antojo. Ahí está una cosa clara como, ¿qué quiere Dios de nosotros? Pues una participación en las elecciones y pensar en el bien de México, en el bien de las familias. Creo que se logró un poco, como para captar bien esta situación. Qué importante es analizar la realidad que estamos viviendo, la situación, buscando pistas de solución y, como nos decía el padre, ya con elementos doctrinales donde vamos viendo el proyecto de Dios. Bueno, yo quería compartir esto como para que nos animemos, nos motivemos a decir, ya ahorita podemos ir leyendo nuestro modelo de situación, como ya lo empezó ahorita el padre, pues ahí está, cómo se fue trabajando en nuestra diócesis, y les agradecemos a todos los que fueron haciendo el proyecto, pero tenemos que ir actualizando, siempre es una etapa de conversión, de esperanza de que la obra de Dios va caminando adelante, el mal no tiene la última palabra, pero necesitamos colaborar. Bueno, gracias. Muchas gracias, señor obispo. ¿Alguien más quisiera comentar algo o si no para pedir ya luego la bendición, señor obispo? Nos hemos pasado poquito, pero empezamos poquito tarde. Parece que no, señor, si gusta bendecirnos. Señor, digna de derramar tu bendición sobre toda nuestra diócesis, todos nuestros sacerdotes, diáconos, seminaristas, vida consagrada, todos nuestros fieles, laicos y laicas. Y danos tu sabiduría, Señor, para que a partir de tu proyecto por el reino lo vayamos haciendo visible, vayamos descubriendo todo lo que tenemos que cambiar a través de una conversión y vayamos asumiendo los valores que tú nos has traído, las aspiraciones de una vida mejor, de una iglesia también mejor. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo
Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Con el favor de Dios nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches a todos los señor. participantes. Los esperamos el día de mañana.